Jefe, ese niño vivió conmigo en el orfanato. ¿Qué estás diciendo? Sí, créame, por favor, le estoy diciendo la verdad. ¿Y sabes dónde está? Jefe, ese niño vivió conmigo en el orfanato, gritó la empleada al ver el retrato en la mansión. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia. No olvides de suscribirte. La voz de Valeria apenas fue un susurro que cortó el denso silencio de la oficina aquella tarde de jueves. Sus manos, aferradas a un trapo de limpieza, comenzaron a temblar de una forma incontrolable. Sus ojos, normalmente bajos y reservados, estaban ahora desorbitados, clavados con una intensidad febril en la fotografía enmarcada que descansaba sobre la repisa de la chimenea, ajena al caos que acababa de desatar en el corazón de la joven empleada. Santiago Vargas soltó la taza de café que sostenía en la mano. El líquido oscuro salpicó la alfombra persa, pero él no pareció notarlo. Se giró sobre sus talones con una brusquedad que casi derriba la pesada silla de cuero de su escritorio. ¿De qué estaba hablando aquella muchacha? Era la nueva empleada, la que apenas había cruzado palabra con él desde que inició sus labores hacía ya 3 largas semanas en la silenciosa mansión. Ella estaba pálida como el papel, con el rostro desencajado por la sorpresa. «Señor», repitió, esta vez con una voz más firme pero temblorosa, «este niño de aquí, el del retrato, yo lo conocí hace mucho tiempo». Levantó un dedo tembloroso, apuntando directamente a la imagen. «Él vivió en el orfanato Santa Clara conmigo. Dormíamos en el mismo dormitorio compartido, uno al lado del otro. Se llamaba Gustavo. Ese era el nombre que todos usábamos». Un escalofrío helado recorrió la espina dorsal de Santiago. Gustavo. Un nombre que resonaba en los rincones más profundos de su memoria. Era un eco doloroso que no había escuchado en casi 30 años. Era el nombre de su hermano gemelo, su otra mitad, quien había desaparecido trágicamente una mañana de domingo, cuando ambos apenas contaban con 4 años de vida. Un fantasma que había definido la tristeza de su familia. «Eso no puede ser», replicó Santiago, su voz sonando hueca y distante. Se acercó a la chimenea, tomando el retrato en sus manos. «Mi hermano Gustavo. Él murió ahogado hace muchísimo tiempo. Lo perdimos en la presa cuando éramos solo unos niños». Valeria negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas que amenazaban con desbordarse por sus mejillas pálidas. «Yo no sé nada sobre una muerte en la presa, patrón. Lo que sí sé», continuó ella, «es que ese niño, Gustavo, vivió hasta que cumplió los 16 años en ese orfanato. Yo llegué después que él, pero nos hicimos inseparables». Las lágrimas comenzaron a caer libremente, trazando surcos en su rostro. «Él era mi mejor amigo, mi único protector en ese lugar. Me defendía siempre que los niños más grandes intentaban intimidarme o quitarme la comida. Era valiente y muy bueno». Santiago cruzó la oficina en 3 zancadas largas y ansiosas. Le arrebató la fotografía de las manos con una urgencia repentina. El niño del retrato le devolvía una sonrisa brillante e inocente. Eran los mismos ojos oscuros que él veía en el espejo cada mañana. La misma forma exacta del rostro, la misma sonrisa ligeramente torcida hacia el lado izquierdo, una marca de familia inconfundible. No podía ser una simple coincidencia, era imposible. «¿Estás completamente segura de lo que dices, Valeria?». La pregunta salió de sus labios casi como una súplica desesperada. «Absolutamente segura, señor. Sí, puedo jurarlo por mi vida». Su convicción era total, no había rastro de duda en su mirada. Jamás podría olvidar ese rostro, ni en 1.000.000 de años. Gustavo siempre me contaba historias sobre un hermano gemelo, un hermano idéntico a él, al que llamaba Campeón. Hablaba de una casa muy grande, mucho más grande que el orfanato. Valeria se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano y mencionaba a un papá que siempre usaba un gorro alto y blanco. Un nudo apretado se formó en la garganta de Santiago, dificultando su respiración. Su padre había sido un chef reconocido en toda la ciudad. Era precisamente por esa razón, por honrar su memoria, que Santiago había decidido seguir la misma arriesgada profesión. Él hablaba de su hermano todo el tiempo, continuó Valeria. Su voz se había suavizado, perdida en los recuerdos lejanos. Contaba historias de cómo jugaban juntos en un jardín enorme. Decía que un día
sin importar cuánto tiempo pasara, ustedes dos se iban a reencontrar, que volverían a estar juntos. Estaba convencido de que su hermano nunca iba a dejar de buscarlo, aunque el mundo entero le dijera lo contrario. Unos pasos suaves y ligeros resonaron en la escalera de madera. La conversación se interrumpió de golpe, cargando el aire de tensión. Lorena, la hija de Santiago, apareció en el umbral de la oficina. Sostenía con fuerza el osito de peluche descolorido que no soltaba desde el trágico accidente de su madre. La pequeña de 7 años tenía el rostro pálido y sus grandes ojos oscuros reflejaban un miedo profundo. «Papá», susurró la niña con una voz apenas audible. «¿Sucedió algo malo?» Santiago se esforzó por componer una expresión de calma. «Nada, mi cielo. No pasa nada importante. Regresa a tu cuarto, por favor. Estoy en medio de una conversación de trabajo». Pero Lorena no se movió de inmediato. Su mirada se desvió hacia Valeria, la empleada que había llegado hace tan poco. Algo en los ojos llorosos de la mujer pareció calmar a la niña. Valeria, a pesar de las lágrimas que aún mojaban su rostro, logró esbozar una sonrisita amable y tranquilizadora para la pequeña. «Hola, Lorena. No te preocupes, todo está perfectamente bien. Solo estamos teniendo una plática muy aburrida de adultos». La voz de Valeria era suave, como una caricia en el tenso ambiente. «Tu papá y yo hablábamos de cosas sin importancia. De verdad, ve a jugar, nosotros terminaremos pronto esta charla». Lorena se quedó quieta unos segundos más, observando con atención. Su mirada viajaba de la empleada, que parecía tan triste, a su padre, que se veía extrañamente alterado y pálido. Luego asintió lentamente, como si aceptara la explicación. Subió las escaleras con lentitud, pero antes de desaparecer por el pasillo que llevaba a su habitación, volteó una última vez. Sus ojos buscaron a Valeria, asegurándose de que seguía allí. Cuando la presencia de la niña desapareció por completo, Santiago sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer pesadamente en el sillón de cuero más cercano. El peso de aquella revelación era demasiado para soportarlo de pie. Su hermano, vivo. Todos esos años, vivo y solo en un orfanato. El dolor y la culpa lo golpearon con la fuerza de un tren. «Cuéntamelo todo, Valeria. Absolutamente todo lo que sepas de él». Valeria jaló una silla de madera y se sentó frente a él. Respiró hondo varias veces, intentando controlar la emoción que amenazaba con quebrarle la voz de nuevo ante su patrón. «Gustavo tenía una marca de nacimiento», comenzó ella, justo detrás de la oreja izquierda. Tenía la forma de una media luna pequeña, y era zurdo para casi todo, pero sabía usar las 2 manos para escribir y para dibujar. Santiago cerró los ojos con fuerza, el recuerdo golpeándolo. Gustavo tenía exactamente esa marca, lo recordaba perfectamente. Y su padre, siendo el chef exigente que era, les había enseñado a ambos a usar ambas manos con destreza. «Para sostener el cuchillo», solía decir, «para entrenar la coordinación». Era una habilidad que Santiago atesoraba y practicaba cada día. No podía ser una invención, eran demasiados detalles precisos, y siempre andaba con un cuadernito gastado en la mano. La voz de Valeria lo trajo de vuelta al presente doloroso. Dibujaba sin parar, a todas horas. Dibujaba casas con jardines llenos de flores, un piano de cola en una sala grande, y siempre dibujaba a 2 niños idénticos tomados de la mano. Junto a ellos, casi siempre estaba un hombre alto que llevaba puesto un gorro de chef muy blanco. La voz de Santiago salió baja, convertida casi en un murmullo ahogado. «Mi padre usaba su gorro de chef blanco incluso en casa. Mi madre. Ella tocaba el piano todas las tardes para nosotros». Valeria asintió, sus ojos reflejando la tristeza de esos recuerdos. Gustavo lo sabía. Él recordaba tantas cosas de su vida anterior. Recordaba que usted lo llamaba campeón cuando ganaba en los juegos. Nunca olvidó a su familia. Jamás los olvidó a ustedes. Un silencio denso y pesado se instaló en la oficina de Santiago. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Santiago se cubrió el rostro con ambas manos, intentando procesar la magnitud de la información que acababa de recibir. Si todo lo que Valeria decía era cierto, y su corazón le gritaba que lo era, su hermano había estado vivo todos estos años. Vivo, y esperando que su familia lo encontrara, y nadie lo había buscado de la manera correcta.
Habían aceptado la versión oficial de un ahogamiento trágico. Habían llorado un cuerpo que nunca apareció, mientras Gustavo sufría solo en un orfanato, aferrándose a sus recuerdos. La culpa era un sabor amargo en la boca de Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué nadie le creyó? ¿Por qué no buscaron a su familia? Los documentos que lo acompañaban decían que era huérfano, explicó Valeria, su voz cargada de la injusticia que presenció. Decían que sus padres adoptivos habían muerto en un accidente de coche. Todo el mundo en el orfanato pensaba que sus historias sobre un hermano gemelo y una casa grande eran solo eso, imaginación de un niño traumatizado que había perdido todo. Pero yo siempre supe que él decía la verdad. Se lo veía en los ojos. Santiago se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Padres adoptivos? ¿Quieres decir que vivió con otra familia después de la presa? ¿Entre los 4 y los 9 años? Así es, confirmó Valeria. Él llegó al orfanato cuando yo tenía unos 12 años. Él tenía 9. Lo trajo una trabajadora social. Pero él juraba que tenía otra familia antes de esa, su familia de verdad, y que un día iba a volver con ella. Valeria le sirvió un vaso de agua a su patrón y uno para ella. Sus manos aún temblaban ligeramente, pero su determinación era firme. Antes de seguir hablando de Gustavo, dijo ella con calma, necesito que entienda una cosa sobre mí, señor Santiago. Yo también crecí en ese orfanato desde que tenía 5 años. Mis padres murieron en un terrible accidente de autobús. No tenía a nadie más en el mundo. Estaba completamente sola. Santiago asintió, haciéndole un gesto para que continuara. Vio en ella un reflejo del dolor que ahora sentía por su hermano. Gustavo era calladito al principio, se la pasaba dibujando, pero era fuerte, ¿sabe? Tenía un coraje que yo nunca vi en nadie. Cuando los niños más grandes se metían conmigo para quitarme algo, él siempre me defendía, aunque fuera más pequeño que ellos. Lo regañaban mucho por eso. A veces le pegaban, pero no dejaba que me hicieran daño. Una sonrisa melancólica se dibujó en el rostro de Valeria. Estaba perdida en los recuerdos de una infancia dura pero compartida. Nos hicimos los mejores amigos, casi hermanos. Yo lo cuidaba cuando se enfermaba de fiebre, y él me protegía de todos los demás niños y de los cuidadores. Nos hicimos una promesa. Juramos que nunca nos íbamos a separar, que cuando por fin saliéramos de ese lugar, viviríamos juntos. Prometimos que seríamos una familia el uno para el otro. La sonrisa de Valeria desapareció, reemplazada por una profunda tristeza. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se separaron?, preguntó Santiago. Se escapó, dijo ella en voz baja. Cuando tenía 16 años. Tuvo una pelea muy fuerte con uno de los cuidadores, uno que era muy cruel. Ese hombre le pegó muy duro frente a todos. Gustavo dijo que ya no aguantaba más, que no podía seguir esperando. Dijo que iba a salir a buscar a su hermano gemelo él solo. Traté de detenerlo con todas mis fuerzas. Le supliqué que no se fuera, que me esperara, que era peligroso. Pero él ya había tomado una decisión. Se fue esa noche. ¿Y nunca más lo volviste a ver?, preguntó Santiago, temiendo la respuesta. Nunca más. Lo busqué durante años después de que salí. Fui a albergues, a delegaciones de policía, a hospitales. Pregunté en todos los lugares que se me ocurrieron. Su voz se quebró al final. El dolor de esa pérdida seguía vivo. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Después de mucho tiempo me di por vencida. Pensé que algo muy malo le había pasado en la calle, que había muerto solo, sin nadie que lo ayudara. Y ahora veo su foto aquí, en su casa. Hiciste lo correcto al contármelo, Valeria, dijo Santiago con firmeza. La miró directamente a los ojos, transmitiéndole su gratitud. Entonces, usted me cree. No piensa que estoy inventando todo. Te creo, afirmó él. Cada palabra. Todo lo que dijiste coincide con los recuerdos que tengo de él, con mi propia vida. Cosas que nadie más, absolutamente nadie, podría saber. Un silencio cargado de años de dolor y pérdida los envolvió. «¿Puedo preguntarle algo más?», dijo Valeria, rompiendo el silencio. «Claro, lo que sea», respondió Santiago, sintiéndose en deuda con ella. «¿Cómo está Lorena ahora? Usted me dijo cuando me contrató que ella había mejorado un poco en las últimas semanas». Santiago se tensó visiblemente. Se levantó de nuevo y miró hacia el jardín, donde el crepúsculo teñía todo de sombras. «Mi esposa, Susana, murió hace un año.
Fue un accidente de auto. Un conductor borracho chocó de frente contra ella en la carretera. Murió al instante. No hubo nada que hacer. Lo siento muchísimo, señor, susurró Valeria sintiendo su dolor. Lorena no presenció el accidente, gracias a Dios, pero se dio cuenta de que su mamá no regresaba esa noche. Se quedó esperándome despierta, pegada a la ventana de su cuarto. Cuando finalmente llegué y le conté lo que había pasado, entró en shock. Dejó de hablar por completo. Pasaron semanas sin que dijera una palabra. Valeria escuchaba en silencio, su corazón encogiéndose por la niña. Luego empezaron los ataques de pánico, un miedo irracional a salir de la casa. Se encerraba en su cuarto por días enteros. No comía bien, no hablaba con nadie, ni siquiera conmigo. Los doctores dijeron que era fobia social severa, causada por el trauma de perder a su madre tan de repente. ¿Y cómo está ella ahora?, preguntó Valeria con genuina preocupación. Santiago se volteó para mirarla, y por primera vez vio gratitud en sus ojos. Mejor, mucho mejor. Y es gracias a ti, Valeria. Yo no hice gran cosa, señor. Solo mi trabajo, dijo ella, sonrojándose. Claro que sí lo hiciste. Lograste algo que ningún terapeuta ni psicólogo consiguió en todo este último año. Vi lo que hiciste, aunque tú no supieras que te observaba. El recuerdo le vino a la mente con una claridad asombrosa. Era la segunda semana de trabajo de Valeria en la mansión. Él estaba en la oficina cuando escuchó un ruido extraño que venía del piso de arriba, un sonido que no reconoció. Subió corriendo las escaleras, temiendo que Lorena estuviera teniendo otro ataque de pánico, pero se detuvo. La puerta de la habitación de su hija estaba entreabierta. Por la rendija, vio algo que nunca pensó que volvería a ver. Su hija, Lorena, estaba sentada en el borde de su cama sosteniendo una pequeña nota de papel de color amarillo y estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, tímida pero real. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que la vio sonreír que casi había olvidado cómo era el sonido de su risa. Lorena leyó la nota de nuevo y soltó una risita suave. Luego se levantó, caminó con decisión hacia la puerta y la abrió. Valeria estaba del otro lado, sosteniendo un plato con un sándwich cuidadosamente cortado y un vaso de jugo. «Pensé que quizás te gustaría un bocadillo para la tarde», dijo Valeria. Lorena tomó el plato sin decir nada, pero antes de cerrar la puerta, miró a Valeria directamente a los ojos y susurró, «Gracias». Fue solo una palabra, pero fue la primera que Lorena decía en semanas. A partir de ese día, Valeria empezó a dejarle notas. Las deslizaba por debajo de la puerta todos los días sin falta. Notas con dibujos graciosos de animales, historias cortas inventadas, chistes malos que hacían reír a la niña en su soledad. Y poco a poco, la puerta empezó a abrirse más. Primero solo una rendija, luego un poco más, hasta que un día, Lorena salió de la habitación por voluntad propia. Santiago nunca le había preguntado a Valeria cómo lo había logrado. Tenía miedo de romper el delicado encanto que ella había tejido, pero ahora, mirando a la mujer de la limpieza frente a él, lo entendió. Valeria sabía lo que era la soledad más profunda. Ella entendía perfectamente lo que era la pérdida y el abandono, y Lorena, con su intuición infantil, lo había reconocido en ella. «Gracias», dijo él de repente, su voz cargada de emoción. Al día siguiente, un viernes, Santiago llamó a Valeria a la oficina. Sobre la mesa de caoba había una caja de madera vieja y polvorienta. La abrió con cuidado, revelando su contenido. «Esto es todo lo que mi madre guardó de Gustavo», dijo él. Dentro de la caja había fotos antiguas, amarillentas por el tiempo, un par de zapatos de niño increíblemente pequeños, una gorra de béisbol descolorida y un cuaderno de dibujo. Valeria tomó el cuaderno con manos reverentes, como si sostuviera una reliquia sagrada que pudiera romperse. Lo abrió en la primera página y sus ojos se abrieron con asombro. «Dios mío», susurró. Dibujaba exactamente igual que cuando lo conocí en el orfanato. Los mismos trazos. Los dibujos eran sencillos, infantiles, pero llenos de detalles. La casa con el jardín, el piano, los dos niños y el hombre del gorro de chef. «Estos dibujos son de antes de que desapareciera», explicó Santiago. «Mi madre guardó todo en esta caja cuando lo perdimos. Nunca pudo deshacerse de nada que le perteneciera. Murió 15 años después, creo que de tristeza». Valeria pasó las páginas lentamente,
tocando cada dibujo como si pudiera sentir la presencia del niño que fue su amigo. Era un vínculo tangible con el pasado que compartían. «Necesito contarte cómo fue ese día», dijo Santiago sentándose. Su voz se volvió más grave, cargada con el peso de la tragedia. «Si vamos a buscarlo, si de verdad vamos a hacer esto, necesitas saberlo todo, cada detalle de lo que pasó». Valeria cerró el cuaderno con sumo cuidado y le prestó atención. Era un domingo por la mañana. Gustavo y yo teníamos 4 años. Mi padre decidió llevarnos a pasear a la presa. Mi madre se quedó en casa porque le dolía la cabeza. Hizo una pausa, tragando saliva. El recuerdo era doloroso. Estábamos jugando en la orilla del agua. Había otras familias. Mi padre se distrajo solo unos segundos, saludando a un amigo. Un instante, eso fue todo lo que tomó. Cuando volvió a mirar hacia donde estábamos jugando, Gustavo ya no estaba. Simplemente había desaparecido. «¿Y qué pasó después?», preguntó Valeria, conteniendo el aliento. Todos empezaron a buscar. Buzos, policías, bomberos. Buscaron durante días enteros sin descanso. Lo único que encontraron fue su gorra, la que está en la caja, flotando en el agua cerca de la orilla. Pero nunca encontraron el cuerpo, dijo Santiago con amargura. Hubo testigos que juraron haberlo visto caer al agua. Dijeron que intentaron salvarlo, pero que la corriente era fuerte. Después de 3 meses de búsqueda inútil, lo declararon muerto. Ahogamiento accidental. Caso cerrado. Mi familia se rompió. Valeria se llevó una mano a la boca, horrorizada. «Pero él no murió», susurró ella con convicción. «No», respondió Santiago. Su voz era un gruñido de rabia contenida. «Alguien se lo llevó. Alguien fingió el ahogamiento y se robó a mi hermano». Santiago se levantó y empezó a caminar por la oficina, inquieto. Mi mamá cayó en una depresión profunda de la que nunca salió. Dejó de dar sus clases de música, dejó de tocar el piano, se la pasaba horas mirando la foto de Gustavo, esperando que volviera. Mi papá se refugió en el trabajo, abrió el restaurante y prácticamente vivía ahí. Era su forma de escapar del dolor. Y yo crecí con una culpa que casi me ahoga. Pensaba que debía haberle sujetado la mano más fuerte. Confesó, algo que nunca le había dicho a nadie, que si me hubiera quedado más cerca de él, nada habría pasado. «Pero solo eras un niño», dijo Valeria con suavidad. «¿Cómo ibas a saber lo que iba a pasar? No fue tu culpa. Mi cabeza lo sabe, Valeria, pero mi corazón nunca lo entendió. Voy a contratar al mejor investigador privado de la ciudad. Voy a revolver cada archivo, cada documento de esa época. Si Gustavo está vivo en algún lugar de este mundo, lo voy a encontrar. Y yo voy a ayudar en todo lo que pueda», ofreció Valeria sin dudar. Él la miró, sorprendido por su lealtad incondicional. «¿Por qué haces esto? Apenas me conoces. Yo soy tu patrón». «Porque Gustavo también era mi hermano», respondió ella con firmeza. «No de sangre, pero sí de corazón. Y le prometí que nunca me rendiría». Pasaron 2 días. Era sábado por la mañana. Santiago estaba en la cocina preparando una taza de café solo, cuando el timbre de la mansión rompió el silencio habitual. Fue a abrir, esperando a algún mensajero. Cuando abrió la puerta, la sorpresa casi lo derriba. Karina, su ex prometida, estaba parada en el umbral. Sonreía ampliamente, sosteniendo una bolsa de panadería y flores. «Hola, Santiago. ¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo ella con voz cantarina. «Te traje pan calientito de tu lugar favorito y flores para el jardín. Huelen delicioso. ¿No me invitas a pasar?» «Karina, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó él atónito. «Vine porque te extrañaba, tontito. ¿Podemos platicar un momento?». No esperó una respuesta. Pasó junto a él con confianza y entró en la casa como si todavía fuera la dueña del lugar. «Vaya, todo sigue exactamente igual», comentó ella, mirando alrededor. «Hasta el olor a café recién hecho es el mismo. ¿Qué recuerdos?». Santiago cerró la puerta, todavía asimilando la visita inesperada. «Karina, nosotros terminamos nuestra relación hace 2 años. No puedes simplemente llegar así, sin avisar. No es correcto». Lo sé», dijo ella, poniendo cara de inocencia. «Pero es que los extrañaba tanto. A ti, a la pequeña Lorena, esta casa. ¿Me puedo quedar solo unos minutitos? Prometo no molestar». Antes de que Santiago pudiera formular una negativa educada, Valeria apareció en la puerta de la cocina,
secándose las manos húmedas en el delantal de trabajo que llevaba puesto. «Señor, el café ya está listo. ¿Quiere que le sirva?» Se detuvo en seco al ver a la mujer desconocida en la sala, que la miraba con una intensidad calculadora. Karina examinó a la empleada de arriba abajo en un segundo. Se fijó en su uniforme sencillo pero impecable, en el cabello oscuro recogido en una cola de caballo funcional y en sus manos, que delataban el trabajo manual. «Hola, eres nueva aquí, ¿verdad? No te había visto antes». «Sí, señora. Empecé a trabajar aquí hace 3 semanas». «Ah, qué bueno. Esta casa necesitaba a alguien que cuidara bien las cosas». El tono de Karina era dulce como la miel, pero escondía un filo. Valeria lo percibió de inmediato, pero no respondió al desafío. Solo asintió educadamente y regresó en silencio a la cocina. Karina esperó a que desapareciera por completo y se volteó hacia Santiago con una sonrisa radiante. «Parece muy correcta, muy eficiente, difícil de encontrar hoy en día. Valeria es excelente en lo que hace». «Sí», dijo Santiago secamente. «Me imagino», respondió Karina. Caminó hasta la sala principal y se sentó en el sofá, acomodándose con una familiaridad que a Santiago le resultó profundamente incómoda. «Y bien, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo está la pobre Lorena? Me preocupé tanto cuando supe lo del accidente de Susana. Quise venir antes, pero pensé que necesitabas tu espacio». «Y lo necesitaba», respondió él, sentándose en el sillón opuesto. Karina puso una expresión de profunda compasión. «Sé que no terminamos de la mejor manera, Santiago. Reconozco que te presioné demasiado con lo del matrimonio, pero siempre te he tenido un cariño muy especial, lo sabes. A ti y por supuesto a la pequeña Lorena. Es un ángel. ¿A dónde quieres llegar con todo esto, Karina?» «A ningún lado. Solo quería verlos, saber si estaban bien, ser una amiga en estos tiempos difíciles. ¿No podemos ser amigos?» «No somos amigos, Karina. Fuimos pareja, pero ya no». En ese preciso momento, unos pasos ligeros en la escalera llamaron la atención de ambos. Lorena apareció en lo alto, bajaba despacio, sujetándose con fuerza del barandal con una mano y de su inseparable osito de peluche con la otra. Cuando vio a Karina sentada en la sala, se detuvo a mitad de la escalera, paralizada por la presencia de la extraña. «Pero mira nada más. Lorena». Karina se levantó de un salto. «Qué grande y hermosa estás, preciosa. Ven a darle un abrazo a tu tía Karina. ¿Me recuerdas?» Lorena se quedó quieta, su mirada asustada viajando alternativamente de la mujer sonriente a su padre. No bajó ni un escalón más. «Buenos días», dijo en voz baja. Karina forzó una sonrisa aún más amplia, aunque no le llegó a los ojos. «Qué linda. Sigues siendo un poco tímida, ¿verdad? Pero dime, ¿estás bien? ¿La nueva empleada te está cuidando bien? ¿Estás comiendo todo lo que te preparan?» Lorena no respondió. En lugar de eso, su mirada se desvió hacia la puerta de la cocina, buscando a alguien. Justo en ese instante, Valeria apareció sosteniendo un plato. «Lorena, mi amor, hice los panqueques que tanto te gustan. Ven a comer mientras están calientitos». Les puse moras. El rostro de Lorena se iluminó de una forma que Santiago no había visto en mucho tiempo. Una alegría pura y sin filtros. Bajó el resto de la escalera corriendo, ignorando por completo la presencia de Karina, y fue directo a la cocina. Pasó junto a la exprometida de su padre, sin siquiera mirarla. Karina se quedó allí, de pie, con la sonrisa congelada en el rostro, viendo a la niña desaparecer con la empleada. «Vaya, está muy apegada a la empleada, ¿no es así?», comentó Karina, volviendo a sentarse en el sofá. «Valeria ayudó mucho a Lorena», dijo Santiago, sintiendo una punzada de gratitud. Fue la única persona que logró que saliera de su habitación después de todo. «Ah, qué lindo de su parte. Una verdadera alma caritativa». Pero la forma en que lo dijo dejó en claro que no le parecía nada lindo, sino más bien sospechoso. Se quedó unos minutos más, intentando sacarle conversación a Santiago. Le preguntó por el restaurante, por los negocios, incluso le preguntó, con falsa despreocupación, si estaba saliendo con alguien. Santiago respondía a todo con monosílabos, visiblemente incómodo y deseando que se fuera de una vez por todas. «Bueno, creo que es mejor que me vaya», dijo Karina finalmente, tomando su bolso de diseñador con un suspiro. «Solo quería pasar a saludar, ver cómo estaban». Caminó lentamente hacia la puerta, seguida por Santiago.
Antes de salir, le tomó el brazo con una familiaridad que él rechazó. «Oye, podríamos cenar uno de estos días, ¿no crees? Solo tú y yo para ponernos al día de verdad, como viejos amigos. No sé si sea una buena idea, Karina. Estamos en etapas diferentes. Por favor, solo una cena. ¿Qué tiene de malo?» «Lo pensaré», dijo él, solo para que terminara la conversación. «Perfecto. Entonces te llamo para que organicemos algo. Adiós». Le dio un beso largo y sonoro en la mejilla y se fue. Cuando la puerta se cerró, Santiago se quedó ahí, de pie. Algo en esa visita no andaba bien. Un mal presentimiento. Karina nunca hacía nada sin un motivo oculto. La conocía bien. En la cocina, Lorena comía felizmente sus panqueques mientras Valeria lavaba los trastes con esmero. «No me cayó bien esa mujer», dijo Lorena de repente con la boca llena. «¿Por qué no, mi amor?», preguntó Valeria, sonriendo. «Porque es falsa». Me sonreía mucho, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Parecía una muñeca enojada. Valeria dejó de lavar los trastes por un segundo y miró a la niña. «Eres muy lista y observadora. ¿Sabías eso?» «Mi papá siempre dice eso», respondió Lorena, orgullosa. «Pues tiene toda la razón. Eres una niña muy inteligente». Afuera, en su auto de lujo, Karina no encendió el motor. Sacó su celular y abrió la aplicación de Instagram. Buscó el perfil de Santiago. Deslizó por las fotos hasta que encontró lo que buscaba. Una foto reciente de hacía días. Lorena, sentada a la mesa de la cocina, sonriendo mientras revolvía algo en un tazón. Y al fondo, un poco desenfocada, se alcanzaba a ver a Valeria. Leyó la descripción que Santiago había escrito bajo la foto. «Mi hija por fin volvió a sonreír. Gracias infinitas a quien trajo una nueva luz a nuestra casa». Karina apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Así que era eso. La empleadita de limpieza había logrado meterse en sus vidas de esa manera. Se había ganado a la niña y, por lo visto, estaba conquistando a Santiago. Abrió el navegador de su celular y tecleó el nombre completo que había alcanzado a leer en el gafete del uniforme de la empleada, Valeria Belmonte Sandoval. Comenzó a buscar en redes sociales, noticias antiguas, registros públicos, cualquier cosa que pudiera usar en su contra. Porque si algo sabía hacer bien Karina, era descubrir secretos, y estaba segura de que todo el mundo, incluso esa mosquita muerta, tenía un muerto escondido en el closet. Solo necesitaba encontrar el de Valeria. Pasaron 2 semanas y media. Santiago había contratado a Eduardo, un investigador privado muy recomendado y discreto. En ese tiempo, él y Valeria habían pasado varias noches en la oficina revisando documentos antiguos, fotos amarillentas y los registros que el investigador iba consiguiendo poco a poco. La búsqueda de Gustavo se había convertido en una obsesión compartida, un lazo que los unía más allá de la relación laboral. Lorena, por su parte, comenzó a bajar a cenar con ellos algunas veces. Todavía tenía días difíciles, días en los que el miedo la paralizaba y no salía de su habitación, pero eran cada vez menos frecuentes. La presencia constante y tranquila de Valeria parecía calmar a la niña de una manera que ningún medicamento o terapia había logrado. La casa volvía a tener vida, risas y esperanza. Una tarde de jueves sonó el teléfono de la oficina. Santiago estaba solo. Valeria había ido al mercado con la lista de compras para la cena de esa noche. «Señor Vargas», habla el investigador Eduardo. «¿Tiene un momento?» «Eduardo, sí». «¿Encontró algo nuevo?», preguntó Santiago, ansioso. «Sí, y le recomiendo que se siente para escuchar esto». Santiago acercó una silla, su corazón latiendo con fuerza. «Dígame». El acta de defunción de su hermano tiene varias inconsistencias. La voz del investigador era profesional y directa. Fue expedida basándose únicamente en testimonios, sin un cuerpo. Además, descubrí que uno de los testigos principales murió 6 meses después del incidente, en circunstancias extrañas. «¿Cómo que extrañas?», preguntó Santiago, sintiendo un frío en el estómago. «Un atropellamiento en una calle solitaria. Nunca fue resuelto. El caso se archivó como un accidente más, pero hay detalles que no cuadran. Y hay más», continuó Eduardo. «Encontré registros de una enfermera que trabajaba en el Hospital General en la época del supuesto ahogamiento. 3 días después del caso de su hermano, ella renunció sin previo aviso, tomó a su familia y desapareció.
Cambió de ciudad, cambió de nombre. Nunca más se le volvió a ver. ¿Qué significa todo eso, Eduardo?, preguntó Santiago, aunque ya intuía la respuesta. Significa que a alguien le pudieron pagar mucho dinero para hacerse de la vista gorda o para ayudar activamente en la desaparición de su hermano. Todavía estoy investigando, pero todo indica que el ahogamiento fue un montaje, señor Vargas. Alguien planeó y ejecutó el secuestro de su hermano gemelo. Santiago cerró los ojos, intentando controlar la rabia que sentía. ¿Y los registros del orfanato Santa Clara?, preguntó con voz tensa. Conseguí acceso ayer. Hay un niño registrado como Gustavo Silva, que ingresó en el orfanato exactamente 2 días después de la desaparición de su hermano. Edad de ingreso: 4 años. Motivo del internamiento: padres adoptivos fallecidos en un supuesto accidente de coche. Era él, susurró Santiago. Todo indica que sí, señor. Secuestrado y vendido a otra familia. La llamada terminó, pero Santiago se quedó ahí, inmóvil. 29 años de mentiras. 29 años creyendo que su hermano había muerto trágicamente en la presa, cuando en realidad estaba vivo, olvidado en un orfanato a pocos kilómetros de distancia de su verdadero hogar. La puerta de la oficina se abrió. Valeria entró con 2 bolsas del mercado. Encontré el chocolate que le gusta a Lorena, dijo alegremente, pero se detuvo. Se detuvo al ver la expresión en el rostro de Santiago. ¿Pasó algo? ¿Está usted bien?, preguntó, preocupada. Santiago la miró, y por primera vez desde que la conocía, no pudo contener la abrumadora emoción que lo embargaba. Llamó el investigador, dijo con la voz rota. Tenías razón, Valeria, en absolutamente todo. Encontró pruebas. Fue secuestrado. El ahogamiento fue un montaje. Valeria soltó las bolsas en el suelo. El contenido rodó por la alfombra. ¿Encontró a Gustavo? ¿Sabe dónde está ahora? Todavía no, dijo Santiago, levantándose y yendo hacia la ventana. Le temblaban las manos de una forma que no podía controlar, pero encontró pruebas de que fue vendido a una familia y que terminó en el orfanato Santa Clara cuando esa familia murió. Dios mío, susurró Valeria, llevándose las manos a la boca. Estuvo vivo todo este tiempo, Valeria, vivo y esperando. La voz de Santiago se quebró. Y yo no lo supe, no busqué lo suficiente, acepté lo que me dijeron y simplemente seguí adelante. Usted era solo un niño, intentó consolarlo ella. No tenía cómo saber que los adultos le estaban mintiendo, pero después crecí, me hice un adulto. Pude haber investigado, pude haber cuestionado la versión oficial, pero no hice nada. Mientras tanto, Karina Campos no había perdido el tiempo. El investigador privado que ella contrató le trajo un expediente. Descubrió que Valeria había trabajado en la casa de una familia adinerada, los Solís, 2 años atrás. Se fue de allí después de solo 6 meses, sin carta de recomendación. Karina llamó a la antigua patrona, Beatriz Solís. «Valeria», dijo la mujer con voz agria, «esa víbora me robó». Karina sonrió. Había encontrado el oro que buscaba. «Cuéntemelo todo, señora Solís. Estoy muy interesada». «Me robó un collar de oro de mi madre», relató la mujer. «Un collar de familia con un valor sentimental incalculable. Cuando lo descubrí, ella ya se había escapado como una rata. Levanté una denuncia, pero nunca la encontraron. Desapareció». «Mándeme todos los documentos que tenga», pidió Karina. Beatriz le envió por correo electrónico la denuncia policial y fotos del supuesto collar desaparecido. Pero Karina sabía que eso no era suficiente para destruir a Valeria. Necesitaba algo que pareciera un proceso judicial real. Llamó a un abogado conocido, un hombre sin escrúpulos. «Necesito que crees un documento, una demanda laboral falsa, que parezca que ella demandó y la familia contrademandó por robo». «Eso es un delito federal, Karina», dijo el abogado. «Lo sé, y te pagaré muy bien por tus problemas, 100,000 pesos». Silencio al otro lado de la línea. «Mándame los datos». 3 días después, Karina tenía un documento perfecto. Una demanda laboral de Valeria Belmonte Sandoval contra la familia Solís, con una contraacusación por robo. Parecía completamente auténtico. Ahora solo necesitaba el momento adecuado para usarlo. Empezó a aparecer por la mansión con más frecuencia. Siempre con excusas. Traía un pastel, un regalo para Lorena. En una de esas visitas consiguió quedarse a solas con Valeria. «Trabajas muy bien, Val.
¿Puedo llamarte Val? Claro, señora, dijo Valeria, incómoda. Dime, ¿dónde trabajabas antes de venir aquí? En casa de otra familia, respondió ella poniéndose tensa. ¿Y por qué te fuiste? ¿Hubo algún problema? Simplemente no funcionó. No encajábamos, dijo Valeria. Ah, entiendo. A veces pasa, dijo Karina con falsa empatía. Pero aquí has encajado perfectamente, ¿no es así? Lorena te adora. Y a Santiago. También pareces gustarle bastante. Él es un buen patrón, respondió Valeria, neutral. ¿Solo tu patrón? A mí me parece que hay algo más. Él confía mucho en ti. Demasiado, diría yo. 2 días después, Karina regresó, esta vez con una supuesta amiga. Santiago, ella es Patricia, trabaja en recursos humanos. Quería darte algunos consejos de seguridad sobre el personal. Patricia, una mujer seria, comenzó su discurso ensayado. Señor Vargas, siempre recomendamos hacer una investigación exhaustiva de antecedentes de todos los empleados domésticos, sobre todo de quienes tienen contacto directo con niños. Valeria tiene excelentes referencias. Yo mismo las verifiqué. Las referencias son importantes, dijo Patricia, pero a veces no cuentan toda la historia. Hay cosas que solo aparecen en una investigación profunda, demandas laborales, por ejemplo, o antecedentes penales. Valeria no tiene nada de eso, aseguró Santiago. Patricia y Karina intercambiaron una mirada cómplice. ¿Estás completamente seguro de eso, Santiago?, preguntó Karina. La semilla de la duda había sido plantada en la mente de Santiago. Esa noche se quedó despierto hasta tarde, tomó su celular y estuvo a punto de buscar el nombre de Valeria en los registros públicos, pero se sintió ridículo. Ella había salvado a Lorena. Ella le había devuelto la esperanza de encontrar a Gustavo. ¿Cómo podía dudar de ella ahora? Dejó el celular en la mesa de noche e intentó dormir. 3 semanas después, Santiago organizó una cena informal en la mansión. Amigos cercanos, nada de socios de negocios. Valeria solo tenía que ayudar a servir las bebidas. Todo iba bien hasta que sonó el timbre. Era Karina. Santiago, hola. Vine a ayudar con la cena. ¡Qué sorpresa! Entró antes de que él pudiera protestar. El ambiente era agradable. Valeria servía las bebidas, discreta. Karina la observaba como un halcón. A la hora de los aperitivos, Karina actuó. Valeria pasaba con una charola de canapés cuando Karina tropezó deliberadamente con ella, golpeando su brazo. La charola se tambaleó violentamente. «¡Ay, cuidado, Val! Casi tiras todo», exclamó Karina. Valeria logró sujetar la charola, pero un canapé cayó al suelo. «Dios mío, qué torpe soy», dijo Karina, llevándose la mano a la boca. «Vieron, por mi culpa casi se le cae todo. ¡Qué susto!». Los invitados miraron la escena, algunos con diversión, otros con molestia. Valeria se puso roja como un tomate por la humillación. Se agachó rápidamente para recoger el canapé del suelo. «Disculpen, enseguida lo limpio y traigo otra charola». Santiago se dio cuenta de que algo andaba mal en la actitud de Karina, pero no logró identificar qué era exactamente. «No pasa nada, Valeria. Solo limpia y continúa», dijo él. Ella salió rápidamente hacia la cocina, sintiendo la mirada de todos. Karina esperó pacientemente hasta la hora del postre para soltar su bomba. La conversación estaba animada cuando ella sacó su celular. «Oigan, hablando de seguridad», dijo en voz alta, «¿ustedes verifican los antecedentes de sus empleados domésticos?». Una de las invitadas, Renata, respondió de inmediato. «Claro, siempre. Es un peligro dejar entrar a cualquiera a tu casa sin saber quién es realmente, más con los niños». «Pues sí, yo también siempre lo he hecho», dijo Karina. Miró su celular con fingida preocupación. «Por eso me alarmé tanto cuando descubrí algo sobre Valeria, la empleada de Santiago. Es bastante serio». El ambiente en el comedor cambió al instante. Todo el mundo se quedó en silencio esperando el chisme. Santiago sintió un nudo helado en el estómago. «Karina, no hagas esto», pero ella ya estaba mostrando la pantalla del celular a los invitados. «Miren esto, es una demanda laboral. Resulta que demandó a la familia anterior por supuestos salarios atrasados, pero la familia la contrademandó. ¿Y saben por qué? Alegando robo de joyas, un collar de familia muy valioso. Uno de los hombres, Roberto, tomó el celular para ver mejor. Caray, esto es serio, robo patrimonial. No es cualquier cosa.
El caso fue archivado, dijo Santiago, su voz sonando más alta de lo normal. No hubo ninguna prueba en su contra. Fue desestimado. Pero Karina ya había esparcido su veneno de forma efectiva. Renata hizo una mueca de asco y desaprobación. Yo nunca contrataría a alguien con esos antecedentes, aunque el caso esté cerrado. Ya sabes lo que dicen, ¿no? Cuando el río suena es porque agua lleva. ¡Qué miedo! Los demás invitados asintieron, murmurando entre ellos. Justo en ese momento, Valeria salió de la cocina con la charola de los postres. Se detuvo en la puerta al escuchar la conversación y ver las miradas hostiles. Vio a todos mirando el celular de Karina, cuchicheando. Entendió al instante lo que había pasado. Karina la había expuesto. Respiró hondo y entró al comedor. Con la cabeza en alto, colocó los postres en la mesa con manos firmes, aunque por dentro estuviera temblando de rabia y humillación. Roberto, el hombre que había visto el celular, la miró con desdén. «Señorita, ¿podría traerme mi cartera? La dejé en mi saco en el recibidor. Está colgado en el perchero». Valeria asintió y estaba a punto de ir a buscarla cuando él añadió: «De hecho, olvídalo. Mejor voy yo mismo. Es más seguro así». Las mujeres soltaron risitas por lo bajo. Valeria sintió que le ardían las mejillas, pero mantuvo la compostura. Regresó a la cocina y se recargó en la pared, tratando de respirar. Afuera, en el comedor, Santiago estaba furioso. «Karina, no tenías ningún derecho a hacer esto en mi casa». «Tengo derecho a proteger a las personas que amo», replicó ella. «Y tú y Lorena son muy importantes para mí, Santiago. Humillaste a Valeria enfrente de todo el mundo. La calumniaste. Yo solo dije la verdad. Mostré un documento real. Si la verdad humilla a alguien, el problema no soy yo», dijo Karina. Los invitados se sintieron increíblemente incómodos. El ambiente de la cena se había agriado por completo. Se fueron poco después, uno por uno, con excusas apresuradas. Cuando el último invitado se fue, Santiago se volteó hacia Karina. «Vete de mi casa. Y no vuelvas nunca más, ¿entendiste? Santiago, solo intentaba protegerte». «Te dije que te fueras», gritó él. Karina tomó su bolso, sus ojos brillándole de rabia y satisfacción al mismo tiempo. Había logrado su objetivo. Al pasar por la cocina, le susurró a Valeria: «Aquí no es tu lugar. Cuanto antes lo aceptes, será mejor para ti». Santiago entró en la cocina. Valeria lavaba los platos con fuerza, con la cabeza gacha, para que él no viera sus lágrimas. «Valeria, lo siento mucho. Ella no tenía ningún derecho. No necesita disculparse, señor. Yo sé cuál es mi lugar», dijo ella. «No se trata de lugares, se trata de respeto, y ella te lo faltó». Ella mostró un documento. «¿Es verdad o no?», preguntó él. El silencio de Santiago fue la respuesta que ella temía. «Es verdad que existe ese proceso», dijo él finalmente. «Pero fue archivado. No hubo pruebas. Fue una calumnia». «Pero existe», repitió ella. «Sí, existe. Mi patrona anterior me acusó de robar un collar porque su esposo se me quedaba viendo. Ella inventó todo el robo para despedirme sin pagarme. Puse una denuncia, pero no tenía dinero para un abogado. El proceso se archivó y me mudé de ciudad para empezar de nuevo. ¿Por qué nunca me lo contaste, Valeria?» «¿Por qué?» «Porque me daba vergüenza», dijo ella, mirándolo. «Porque sabía que aunque fuera una mentira descarada, la gente me miraría diferente». Y tenía toda la razón. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto contenido. «Usted me está mirando diferente ahora mismo. Está dudando de mí. Lo puedo ver en sus ojos, señor». Santiago abrió la boca para negarlo, pero no pudo, porque ella tenía razón. La duda se había instalado en él. Valeria volvió a lavar los platos, dándole la espalda. Santiago se quedó un momento más, sin saber qué decir. Luego subió a su habitación y cerró la puerta. Valeria terminó de limpiar toda la cocina sola. Subió a su pequeño cuarto en el ático y se encerró. Se sentó en la cama y dejó que las lágrimas cayeran. Se dio cuenta de que no importaba cuánto trabajara, cuánto se esforzara por hacer las cosas bien. Para ellos, para la gente como Santiago y sus amigos ricos, ella siempre sería solo la empleada de la limpieza. La pobrecita que venía de un orfanato. Alguien a quien podían juzgar, humillar y desechar en cualquier momento, basándose en una mentira. Al día siguiente, el ambiente en la mansión era tenso y frío. Santiago apenas pudo mirar a Valeria a los ojos durante el desayuno.
Lorena se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. «Papá, Valeria está triste, ¿le pasó algo?» Valeria forzó una sonrisa. «Estoy bien, Lorena, solo un poco cansada». «No es cierto», dijo la niña. «Lloraste en la madrugada, te oí». Santiago miró a su hija, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «Me desperté porque tenía sed y oí un ruido en su cuarto. Estaba llorando bajito, tratando de que nadie la escuchara». Santiago sintió una opresión en el pecho, una mezcla de culpa y duda, pero no supo cómo arreglarlo, así que no dijo nada. Por la tarde, Karina volvió a aparecer. Esta vez no estaba sola. Venía con una mujer de unos 50 años, bien arreglada. «Santiago, ella es Elena. Tiene 20 años de experiencia como gobernanta. Trabajaba para la familia Méndez, la del banco. Pensé que querrías conocerla, por si acaso». «No estoy buscando una gobernanta, Karina», dijo Santiago molesto. «Aún no, pero después de lo que pasó ayer, pensé que querrías reconsiderar tus opciones de personal». Lorena apareció en lo alto de la escalera. «¿Quién es ella?» «Hola, Lorena. Ella es Elena, una gobernanta maravillosa. Tu papá está pensando en contratarla para que cuide la casa». «No, no lo estoy», dijo Santiago con firmeza. «Es mucho mejor que Val», completó Lorena, bajando. «Nadie es mejor que Valeria», dijo la niña con convicción. «Cariño, Valeria es agradable, pero no es de fiar. Tu papá necesita a alguien profesional, alguien que...». «Claro que es de fiar», gritó Lorena defendiéndola. «La mentirosa eres tú». «Lorena», la reprendió Santiago, «no le hables así a Karina». «Pero es verdad, papá. Se la pasa hablando mal de Valeria todo el tiempo». En ese momento, Valeria apareció en la puerta de la cocina. Lo había escuchado todo. Lorena corrió hacia ella y la abrazó con fuerza por la cintura, como un escudo. «Valeria, no dejes que te echen. Diles que no es verdad». Valeria abrazó a la niña, pero miró a Santiago resignada. «Si usted quiere que me vaya, señor, lo entenderé. No quiero causar más problemas en esta casa». Karina aprovechó la oportunidad. «¿Ves? Ella misma sabe que no tiene futuro aquí. Sabe que no pertenece». «Yo no dije eso», replicó Valeria, su voz temblando de ira. «Pero lo pensaste. Sabes que no eres lo suficientemente buena para esta familia. Eres solo una ladrona del orfanato». «Karina, basta», gritó Santiago. «Lárgate de mi casa ahora mismo». «¿No lo ves, Santiago? Te está manipulando. Apareció aquí con esa historia absurda sobre tu hermano muerto. Lo planeó todo para acercarse a ti. Primero se ganó a Lorena y ahora está tratando de conquistarte a ti. Es una interesada». «Yo no planeé nada», gritó Valeria. «Vine a trabajar». «Mentira. Viste una oportunidad. Un hombre rico, viudo, con una hija vulnerable que necesita atención. Pensaste que te ibas a salir con la tuya, ¿verdad? Karina, voy a contar hasta 3. Si no te vas, llamo a la policía. Te vas a arrepentir, Santiago. Le robó a su patrona anterior y te va a robar a ti también. Abre los ojos. 1, 2. Karina tomó su bolso, furiosa. «Ya verás, cuando te engañe, cuando te robe todo lo que tienes, te vas a acordar de que te lo advertí». Salió de la casa azotando la puerta. Elena salió corriendo tras ella. El silencio que quedó era pesado y doloroso. Lorena seguía abrazando a Valeria, llorando en silencio. Santiago las miró. «Lorena, sube a tu cuarto, por favor». La niña soltó a Valeria y subió las escaleras, derrotada. Cuando desapareció, Santiago se volvió hacia Valeria. «Necesito saber la verdad, Valeria. Toda la verdad. Ya le dije la verdad. Sobre Gustavo, sobre la demanda, sobre todo. Pero lo ocultaste. No me lo dijiste cuando te contraté, porque me daba vergüenza, porque sabía que me ibas a mirar exactamente como me estás mirando ahora mismo». «¿Y cómo te estoy mirando?», preguntó él, a la defensiva. «Como si fuera una mentirosa, una aprovechada, como si todo lo bueno que he hecho aquí no valiera nada». Santiago se pasó la mano por la cara, exhausto y confundido. «Valeria, yo ya no sé en qué creer». A Valeria se le partió el corazón en 2. «Entonces, quizás sea mejor que me vaya de una vez». Él se quedó en silencio. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y ese silencio dolió más que cualquier grito, más que cualquier acusación. «Voy a empacar mis cosas», dijo ella con la voz rota. Subió las escaleras lentamente. Lorena, que escuchaba desde la puerta de su habitación, la vio pasar. «Val»,
La llamó en voz baja. Valeria se detuvo. ¿Te vas a ir? ¿De verdad te vas a ir? A veces no podemos cumplir las promesas, mi amor, dijo Valeria. Tu papá necesita confiar en mí y ya no confía. Entonces haz que confíe. Demuéstrale que eres buena. Valeria abrazó a la niña con fuerza por última vez. Así no funcionan las cosas, Lorena. No podemos obligar a nadie a que nos crea. La gente elige, y tu papá eligió no creerme. La soltó y entró a su cuarto. Lorena se quedó en el pasillo, llorando en silencio. De todas las cosas que la muerte de su madre le había arrebatado, esta era la peor. La esperanza de que alguien por fin se quedaría a su lado para siempre. Karina, furiosa por haber sido echada, puso en marcha la fase final. Esperó a que doña Rosita, la cocinera, saliera al mercado. Doña Rosita, la abordó. Necesito advertirle algo. Valeria es una ladrona. Tengo pruebas de que robó un collar de oro en su trabajo anterior. Estoy segura de que planea robarle a Santiago. Le mostró los papeles falsos, las fotos. Revise las joyas de la difunta esposa de Santiago. Rápido. Doña Rosita, asustada, fue a la habitación de Santiago. Abrió el alajero de Susana. Todo estaba allí, menos el collar de oro con el dije de corazón, el último regalo que Santiago le había dado. Había desaparecido, llamó a Karina. El collar no está. Lo sabía. Tienes que revisar su cuarto antes de que lo venda. Lo que doña Rosita no sabía era que Karina había entrado en la mansión de madrugada y había robado el collar, y lo había plantado en el cuarto de Valeria, dentro de un viejo estuche de maquillaje sobre el buró. Un lugar demasiado obvio, pero ese era el plan, hacer que pareciera que Valeria era arrogante. Cuando Santiago llegó esa noche, doña Rosita lo interceptó. «Señor, el collar de la señora Susana no está. Ha desaparecido». Santiago subió corriendo. Buscó. Era verdad. «Señor, la única que entra a esta habitación es Valeria». Santiago subió al ático, la rabia y la decepción cegándolo. Llamó a la puerta de Valeria. «Necesito entrar en su cuarto. Ahora». Entró y comenzó a buscar. «¿Qué busca, señor?» «Un collar de oro, con un dije de corazón». «Yo no tengo ningún collar, señor, se lo juro». Él abrió su mochila, los cajones. Nada, hasta que vio el estuche de maquillaje rosa sobre el buró. Lo abrió, y allí, entre cosméticos rotos, estaba el collar. «Yo no puse eso ahí», dijo Valeria, pálida como un fantasma. «Alguien lo puso. Le juro que alguien lo puso». «Entonces, ¿cómo llegó aquí, Valeria? Piénselo, señor. ¿Por qué lo guardaría en un lugar tan obvio? Es una trampa. Karina hizo esto». Pero Santiago estaba cegado por el dolor de la traición. «Creí en ti. Te di trabajo. Te dejé estar cerca de mi hija. ¿Y me robas? Yo no robé. Por favor, tiene que creerme. Toma tus cosas y vete ahora mismo. Lárgate de mi casa. Señor Santiago, por favor, deme una oportunidad. Vete ahora antes de que llame a la policía». Valeria rompió a llorar, sus sollozos llenando el pequeño cuarto. «Usted no confía en mí. Nunca confió de verdad. Recoge tus cosas», gritó él, saliendo y dando un portazo. Valeria empacó su mochila. Al bajar, Lorena la detuvo. «Valeria, ¿te vas? Prometiste que te ibas a quedar». «Lo sé, mi amor, pero tu papá cree que hice algo malo. Pero yo sí te creo. Yo creo en ti». Valeria abrazó a la niña con fuerza. «Eres la niña más especial. Nunca lo olvides. Sé fuerte, Lorena». Abrió la puerta. «Val, no te vayas, regresa», gritaba Lorena. Valeria siguió caminando, las lágrimas nublando su vista. Se sentó en una plaza, sola, sin dinero y sin a dónde ir. Llamó al único número que conocía, la hermana Ariana del orfanato. Pasaron 3 días desde que Valeria fue despedida. 3 días de infierno en la mansión Vargas. Lorena no salió de su habitación. Se negó a comer. No bebió ni siquiera agua, sumida en una profunda apatía. Santiago intentó todo. Le llevó sus platos favoritos, le pidió disculpas, intentó explicarle por qué había tenido que despedir a Valeria, pero nada funcionó. La niña simplemente le daba la espalda, llorando en silencio. En la mañana del 4.º día, Santiago escuchó un ruido extraño, un golpe sordo. Subió corriendo y forzó la puerta. Encontró a Lorena en un rincón de la habitación, encogida, abrazada a su osito de peluche, meciéndose rítmicamente hacia adelante y hacia atrás.
Tenía la mirada perdida, sin ver nada, sin reconocerlo. «Hija, Lorena», gritó él, aterrorizado. Ella no respondió. No, parpadeó. Siguió meciéndose. Santiago la tomó en brazos. Estaba helada, temblando. La llevó de urgencia al hospital. Los médicos la examinaron. «Es una crisis disociativa», explicó el pediatra. Su mente desconectó las emociones como una forma de protección. Es común en niños que han sufrido traumas consecutivos. El abandono de Valeria fue el detonante. Lorena se quedó internada. Santiago pasó la noche en vela a su lado. Al día siguiente, cuando la niña despertó, lo miró con ojos vacíos. «¿Dónde está Valeria?», fue lo primero que preguntó. «Se fue, hija». «Ya te lo dije», dijo él, destrozado. «Porque tú la corriste, porque eres malo. Hija, yo solo quería protegerte. Ella nos robó. Ella no robó. Tú la corriste. Igual que mamá se fue. Todo el mundo se va. Un día tú también te irás y me quedaré sola». Las palabras de su hija lo golpearon con una fuerza brutal. Salió de la habitación, sintiéndose el peor hombre del mundo. Llamó al investigador Eduardo solo para distraerse del dolor. «Señor Vargas, logré hablar con el trabajador social jubilado. Él recuerda perfectamente el caso de Gustavo. Tiene información muy importante. Creo que estamos cerca de encontrar a su hermano». Pero Santiago apenas podía sentir alegría. Colgó el teléfono. ¿De qué le servía encontrar a su hermano si había perdido a su hija? A Lorena le dieron el alta. Volvió a casa callada. Santiago contrató a una enfermera profesional, pero la niña no reaccionaba a nada. Existía, pero no vivía. Una semana después, Lorena tuvo una idea. Si su papá no iba a buscar a Valeria y descubrir la verdad, ella misma lo haría. Esperó a que la enfermera se fuera. Bajó a la oficina. Su papá estaba en la cocina. Abrió los cajones del escritorio. Buscó hasta que encontró el alajero con el collar. Lo miró. ¿Por qué Valeria robaría esto? No tenía sentido. Subió a la habitación de su papá y tomó su celular viejo. Abrió el historial de llamadas del día que desapareció el collar. Vio el nombre Karina. 3 llamadas ese día. Lo anotó en un papel. Luego recordó algo. El cajón de cosas antiguas de su mamá. Buscó allí. En el fondo, encontró un papel doblado. Era un post-it amarillo con una letra que no reconocía. Fase final. Llevar collar de su cuarto. Plantarlo en el cuarto de ella. Hacerlo en la madrugada del jueves. Lorena se quedó mirando el papel. Era un plan para incriminar a Valeria. Juntó el post-it con las anotaciones de las llamadas. Fue a la oficina. Su papá estaba ahí. Puso los papeles en la mesa. «¿Qué es esto, Lorena?», preguntó él, confundido. «Una prueba», dijo ella con voz firme. Santiago tomó el post-it, lo leyó. Se puso pálido. «¿Dónde encontraste esto?» «En el cajón de mamá. Alguien lo escondió ahí. Esto no prueba que fue Karina». Lorena puso el otro papel. La llamó 3 veces ese día. Habló con doña Rosita. «Ella lo armó todo, papá. Te equivocaste. No le creíste a Valeria y ahora ella se fue. Hija, ahora tienes que arreglarlo», lo interrumpió Lorena. «¿Cómo?», preguntó él desesperado. «Ve por ella. Pídele perdón. Haz que regrese. ¿Y si no quiere regresar?». Lorena lo miró con una dureza impropia de su edad. «Entonces nos pierdes. La pierdes a ella y te quedas solo, porque no voy a vivir contigo si no vas por ella». El ultimátum de la niña lo sacudió. «Tienes razón», dijo él. «Me equivoqué. Voy a arreglarlo». Tomó su celular y le llamó a Karina. Puso la grabadora de voz. «Santiago, qué sorpresa. ¿Me extrañaste? Tenemos que hablar. Sobre el collar que plantaste en el cuarto de Valeria». Silencio. «No sé de qué estás hablando. Tengo pruebas, Karina. Tus llamadas y una nota con tu plan». Otro silencio. Luego, una risa amarga. «Está bien, lo confieso. Yo lo planeé todo. Inventé la demanda falsa. Planté ese estúpido collar. Le destruí la vida. ¿Y sabes por qué? Porque eres mío, Santiago. Siempre lo has sido. Y no iba a dejar que una sirvienta vagabunda te robara de mi lado. Me perteneces. Nunca fui tuyo, Karina. Y acabas de destruir tu propia vida». Colgó. Tenía la confesión. Tenía la verdad. «Lo logré, Lorena», le dijo a su hija. Confesó todo. «Ahora ve a buscarla, papá. Tráela a casa. Vamos juntos. Pero hay un problema.
No sabemos dónde está. Santiago pensó. El orfanato. Llamó al investigador Eduardo. Pásame el contacto de alguien del orfanato Santa Clara. Rápido. La hermana Ariana. Trabaja en una casa de acogida. Santiago llamó a la monja. Hermana, mi nombre es Santiago Vargas. Necesito encontrar a Valeria Belmonte. Usted es el hombre que la despidió acusada de robo, dijo ella fría. Lo fui, pero estaba equivocado. Tengo pruebas de que fue una trampa. Por favor, necesito pedirle perdón. Mi hija está conmigo. Lorena tomó el teléfono. Hola, hermana. Soy Lorena. Valeria es mi amiga. Mi papá se equivocó. Por favor, ayúdenos. La monja suspiró. Está en la casa de acogida San José, calle de los Fresnos 342. Pero si la vuelve a lastimar, no lo haré, se lo prometo. Media hora después, estaban frente a la casona antigua. Tocaron el timbre. Una mujer les abrió. Necesito hablar con Valeria. Es urgente. La mujer regresó. No quiere bajar. Dice que no tiene nada que hablar con ustedes. A Santiago se le oprimió el pecho. Dígale que tengo pruebas. Pruebas de que le tendieron una trampa. La confesión de Karina. La mujer subió. Cuando regresó, Valeria venía detrás. Estaba más delgada, sus ojos sin brillo. Cuando vio a Lorena, se detuvo en la escalera. «¡Valeria!», gritó Lorena, corriendo y abrazándola. «¡Volviste por mí!». Valeria abrazó a la niña, llorando. Cuando la soltó, miró a Santiago. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó, con frialdad. «Disculparme», dijo él. Subió unos escalones. Le dio play a la grabación. La voz de Karina confesándolo todo. Valeria escuchó en silencio, su rostro impasible. «Eso no cambia nada», dijo ella cuando terminó. «Claro que cambia. Demuestra que eres inocente. Yo siempre fui inocente, señor Santiago, pero usted no me creyó cuando más lo necesité. Me cree ahora porque tiene una grabación. Lo sé, y lo siento mucho. Fui un cobarde. Tuve miedo. Usted rompió mi confianza, me juzgó y me desechó. No vuelvas como empleada», dijo él desesperado. «Vuelve como parte de esta familia. Vuelve porque Lorena te necesita. Porque yo te necesito. Por favor, Valeria», rogó Lorena. «Me enfermé sin ti. No puedo ser feliz si no estás. Regresa a casa». Valeria miró a la niña, luego al hombre. «Si regreso», dijo ella, «no será como empleada». «Lo sé», dijo Santiago. «Vuelve a casa, por favor». Valeria respiró hondo, su corazón dividido entre el dolor y la esperanza que veía en los ojos de la pequeña Lorena. «Está bien», dijo finalmente. «Regreso». Lorena gritó de alegría, abrazando a Valeria y a su papá al mismo tiempo, uniéndolos en un abrazo familiar. De camino a casa, Lorena no paraba de hablar, contando todo lo que había pasado, incluyendo su investigación. «Tú descubriste las pruebas, Lorena», dijo Santiago, orgulloso. Cuando llegaron a la mansión, doña Rosita estaba en la puerta. Al ver a Valeria, corrió hacia ella y la abrazó, llorando. «Mi niña, perdóname, fui una tonta. Le creí a esa víbora. Yo le dije al señor Santiago que buscara en su cuarto. Está todo bien, doña Rosita. No fue su culpa», dijo Valeria. «Claro que lo fue. Debí haber creído en ti». Don Jorge, el conserje, también se acercó. «Señorita, yo le pido una disculpa. Fui muy grosero». Esa noche, Santiago llamó a su abogado. «Licenciado, necesito demandar a Karina Campos. Allanamiento, difamación, sembrar evidencia y daños Sandoval. Tengo una grabación de ella confesándolo todo». El abogado sonrió. «Es un caso ganado, señor Vargas. Vamos a asegurarnos de que pague por lo que hizo». El juicio fue rápido. Karina fue condenada a pagar una alta indemnización a Valeria y a hacer servicio comunitario. Mientras tanto, la búsqueda de Gustavo se intensificó. Una semana después, el investigador Eduardo volvió a llamar. «Señor Vargas, creo que lo encontramos. Un hombre llamado Gustavo Vargas trabaja como chef de comida callejera en Querétaro. Le envié el enlace a su perfil». Santiago abrió el celular. Se quedó helado. Las fotos mostraban a un hombre idéntico a él. «Es él», susurró. «Dios mío, es él». Llamó a Valeria. «Dani, es Dani, lo reconozco. El investigador dice que tiene un puesto fijo en el Zócalo de Querétaro los sábados», dijo Santiago temblando. Llegó el sábado. Santiago, Valeria y Lorena viajaron a Querétaro. Llegaron al Zócalo, y allí, en una esquina,
Vieron un puesto de comida. Gustavo Vargas, comida gourmet. Detrás del mostrador, cocinando, estaba él. Era como ver su propio reflejo en un espejo. Valeria caminó hacia el puesto primero. «Gustavo», dijo ella con voz temblorosa. Él levantó la vista. «Hola, ¿qué va a ordenar?» «Gustavo, soy yo, Valeria, del orfanato Santa Clara». Él se detuvo, la miró bien. «Val, mi Val, pensé que nunca más volvería a verte». Salió y la abrazó con fuerza, llorando. «¿Cómo me encontraste?» «No fui yo, Dani, fue tu hermano», Valeria señaló. Santiago estaba allí, paralizado. Gustavo lo miró. Caminó lentamente hacia él. «Tú eres». «Santiago», dijo Gustavo, «soy yo, soy tu hermano gemelo. Creímos que habías muerto. Yo siempre supe que tenía un hermano. Pensé que me habían abandonado. Nunca. Te buscamos, pero nos dijeron que te habías ahogado». Gustavo dio un paso al frente y abrazó al hermano que había perdido hacía 29 años. Los dos se quedaron ahí, abrazados en medio de la plaza, llorando, recuperando casi 3 décadas de dolor. «¿Y quién es esta princesita?», preguntó Gustavo, viendo a Lorena. «Es Lorena, mi hija, tu sobrina», dijo Santiago. «Hola, tío Gustavo», saludó Lorena, tímida. Los 4 fueron a una cafetería y hablaron durante horas. Gustavo contó su historia: el secuestro, la familia adoptiva, el orfanato, su huida, su búsqueda fallida. «Ven a casa con nosotros, Gustavo», le pidió Santiago. «No quiero ser una molestia». «No eres una molestia, eres mi familia», Gustavo aceptó. Regresaron juntos a la ciudad. Los hermanos cocinaron juntos en el restaurante, descubriendo que tenían los mismos gestos, el mismo talento. Lorena se encariñó de inmediato con su nuevo tío. «Tío Gustavo, vas a vivir con nosotros para siempre. Quédate, hermano», dijo Santiago. «Trabaja conmigo». Y Gustavo se quedó. Pasaron 3 meses. La familia estaba completa. Lorena volvió a la escuela, feliz y saludable. Gustavo y Santiago abrieron un negocio de catering juntos, y Santiago y Valeria eran cercanos, pero había algo sin decir. Una noche, Santiago la llevó al jardín. Había plantado un cantero nuevo lleno de flores. «Las planté para ti, Valeria, por tu valentía». «Santiago, yo no. Te amo», la interrumpió él. «Me di cuenta cuando te fuiste. No puedo imaginar mi vida sin ti. Me salvaste a mí, salvaste a mi hija y trajiste a mi hermano de regreso». Ella estaba llorando. «Yo también te amo, Santiago, pero tengo miedo de volver a salir lastimada». «Entonces, tengamos miedo juntos», dijo él, y la besó, un beso que sellaba todas las heridas del pasado. Desde la ventana, Lorena y Gustavo observaban. «Se tardó», dijo Gustavo. 6 meses después, la vida era perfecta. Valeria había empezado a estudiar pedagogía en la universidad. Una noche, Santiago organizó una cena especial en el restaurante. Cuando llegó el postre, Santiago se arrodilló. Dentro del pastel de Valeria había un anillo. «Valeria Belmonte Sandoval, entraste en mi vida como empleada, pero te convertiste en la dueña de mi corazón. Cásate conmigo». «Sí, sí, acepto», gritó ella. Lorena y Gustavo entraron aplaudiendo. «Vas a ser mi mamá», gritó Lorena abrazándola. «Ahora sí somos una familia para siempre», dijo Gustavo. La boda fue 3 meses después, en el jardín de la mansión. Fue sencilla y hermosa. Lorena fue la paje, arrojando pétalos de rosa en el camino. Gustavo fue el padrino, orgulloso al lado de su hermano. La hermana Ariana bendijo a la pareja. Esa noche, después de la fiesta, se quedaron en el jardín. Lorena dormía en el regazo de Valeria. «¿Quién lo diría?», dijo Gustavo. «2 huérfanos y una viuda, formando la mejor familia del mundo. ¿Crees que nuestros padres nos están viendo?», preguntó Valeria. «Estoy seguro», dijo Santiago. «Y están felices, porque finalmente estamos todos juntos. Una familia construida no con sangre, sino con amor y perdón». Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.